López, A ver. cazador de estafas. ¿Qué tema nos compete hoy? A ver, uno de los más duros que hay es esto que vamos a mostrar. Tenemos un testimonio en vivo, pero como sabemos, la crisis está azotando a todos nosotros y hay un sector de la sociedad que está pasando extremadamente mal. Y ese sector de la sociedad está tratando de buscar algún tipo de soluciones, siempre está con el radar, con la inteligencia encendida, a ver cómo zafa el día a día. Y empezaron a aparecer en Facebook microcréditos, en Facebook, en Instagram, créditos casi sin firma. Directamente necesitas plata, ponen como unos cartelitos, como si fuera la foto de un papel y te dicen por 100.000 pesos, por 10.000 pesos, por 5.000 pesos, 28 pesos por mes pagas, por día, perdón. O sea, una suerte de prestamistas totalmente fuera de los circuitos legales que están atajando parte de la necesidad que tiene la gente que le está pasando terriblemente mal. Sí. Y estos prestamistas son extorsivos. Se te ofrecen intereses irrisorios. No es solo irrisorios. Ahora lo va a contar una persona, se comunicó con nosotros. A mí me rompió todo leer esto porque recibimos en el correo, decía en el asunto decía ayuda. Sí. Y cuando empieza a contar el caso, directamente era, más allá de tenés que ir con la policía, con la justicia, pero está bueno contar este caso porque sabemos que hay muchos más en la misma situación y son bandas delictivas que se dedican a esto y ya no es estafa, es extorsiva. Si te parece, como para ubicarnos todos, van a ver ustedes en los Facebook, en los Instagram, que aparecen unos carteles que dicen microcréditos, 5.000, 10.000 pesos, casi sin ningún requisito. Y todos estos créditos están fuera de los márgenes de la ley. Y así también es como lo cobran. Están con nosotros Marta, que es la persona que se comunicó con nosotros al consultorio. No sé si ya nos estás escuchando. A ver, está Sí, Marta. hola a todos, buenas noches. Buenas noches, Marta. Buenas noches. Contanos cómo comienza, cómo diste a parar con este tipo de créditos. Contanos un poco cómo empezó esto. Bueno, esto comienza el año pasado, a principios de mayo. Necesitábamos algo en 5.000 pesos, algo así, nos faltaba. Decidimos, me dice mi marido, la verdad que yo no sé, dice, porque mi mamá no estaba muy bien económicamente, entonces le digo, bueno, acá apareció un tipo en el Facebook, le dije, no tenía nombre, no decía nada, decía prestamista a domicilio, nada más. Que empezaban con 5.000 pesos el inicial y bueno, después más adelante lo podían seguir aumentando. En ese momento decidí contactarlo y caí en la trampa. Fue así. ¿Cuál fue el monto, Marta? ¿Por cuánta plata entraste ahí? Eran 5.000 pesos nada más, 5.000 pesos. Al principio pagué todo ese primer préstamo y bueno, dijimos, bueno, pedimos otro porque no nos alcanzó. Escúchame, para que quiero saber algo. ¿Cómo te dieron el dinero y Vinieron cómo a les casa. devolviste vos? Vinieron dos tipos en un auto a casa, se bajaron, me dejaron la plata y me dijeron, bueno, te van a estar contactando de la oficina por WhatsApp. Tengo cinco celulares de ellos, tengo. Todos sin fotos, sin nombre, sin nada. Claro. Pero ellos ya tenían, a esta altura, ya tenían la dirección de tu casa y ya tenían tu teléfono. Sí, todo. Bien. Todo. Y fueron, Marta, te entregaron el dinero en la mano y esos 5.000 pesos, ¿cómo los pagaste y cuánto fue el importe final que pagaste de esos 5.000 pesos? Bueno, no, los primeros 5.000 los pagué, tenía que pagar 2.500 durante 4 semanas. Los segundos 5.000 que pedí, bueno, ahí fueron más complicados porque bueno, yo me quedé sin trabajo y la habían operado a mi suegra, tampoco alcanzaba, bueno. Entonces lo volví a pedir, cuando nos quedamos sin laburo, me
mi marido me dice, bueno, dejá que yo ahora hablo con ellos y la próxima semana le pago yo. Cuando yo me comunico para decirle que íbamos a pagar la semana siguiente, ahí fue un problemón. O Se sea, contactaron conmigo. pediste, Marta, por Sí. segunda vez 5.000 pesos Sí, y la primera Sí. semana pagaste correctamente, a la segunda la situación personal tuya impidió hacer ese pago y ahí vos Sí. inocentemente llamaste y dijiste, mirá que no voy a poder pagar como estaba le dije. comprometido. ¿Y qué pasó ahí? sí, le dije si le podía pagar la semana siguiente y agarré y me dijo que no, que me jodiera, así literalmente, que yo me había metido en eso y que ahora me iban a refinanciar la deuda. Me comentan, me dice el tipo que era de 60.000 pesos ahora. O sea, 5.000 pesos es lo que habías pedido. Pagaste una cuota de los de 5.000 y Sí. por incumplir una semana, ellos te dijeron que el monto de la deuda, que era 5.000, ahora era 60.000 pesos lo que le debías. Claro, no, en realidad era 2.500 porque era una cuota sola, yo no me había trazado nunca, era la primera vez. Era la primera vez. ¿Y cómo siguió? Entonces, por esos 2.500 me refinanciaron la deuda a 60.000 pesos. Le dije, mira, yo no tengo 60.000, si no te puedo pagar 2.500, menos te puedo pagar 60.000 pesos. Y agarré y me dijo, bueno, mira, esta semana, fíjate lo que vas a hacer, me dice, porque me tenés que dar la plata sí o sí. Lo volví a llamar, le volví a decir que no iba a tener el dinero, que no era imposible, porque si no no le podía pagar 2.500 pesos, menos le iba a poder pagar 60. Y me dijo, bueno, me vas a tener que entregar un electrodoméstico y a partir de la semana siguiente vas a tener que pagar 3.000 pesos por semana hasta juntar los 60 y saldarme el total. Hasta a este momento, Marta, ¿había habido algún tipo de amenaza concreta si vos Sí. no pagabas? Y si en Sí. algún momento, y hasta ahora todas las conversaciones fueron entre vos y estas personas, pero nunca involucraste a las autoridades hasta ahí, ¿no? No, nunca. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Qué te pasó en ese momento? Primero porque, o sea, tengo familia, mi hija estudia, mi marido trabaja y me daba cosa de que vengan y los agarren a ellos como me decían, ¿no? ¿Qué te Me decían amenazaron. ellos? ¿Por qué no fuiste a la justicia? O sea, ¿qué es lo que te dijeron ellos? Me Más allá dijeron- de pedirte el electrodoméstico, Sí. o sea, ¿por qué Que le sentías entregué miedo? le entregué el monitor de la computadora de mi hija, y me dijeron que si yo no cumplía con los 3.000 por semana, que iban a venir a mi casa, que le iban a llenar de plomo a mi marido, que no pusiera abogado porque también le iban a llenar de plomo, que son de una barra brava de un equipo de fútbol y que están arreglados con la policía. Te cerraron todos los caminos. Sí. Entonces ahí fue cuando dije, no, tampoco puedo llamar a la policía, ¿qué voy a hacer? Dije, ¿viste? No, la verdad es que no sabía qué hacer. Dije, bueno, ¿Cuánta plata lo- hoy en día Sí. ellos te exigen? ¿Cuánta plata llevas, paga, incluso con Sí. los electrodomésticos que le diste? sí, yo le di un monitor y una batidora con bol. Y bueno, me dijeron que habían pasado la cuota mía a quincenal, o sea, 7.000 por quincena, que lo estaba pagando hasta ahora, que bueno, mi marido me dice la semana pasada, llamalos y decirles que el 31 vas a abonar todo para que ya no vengan más, porque la realidad es que está podrido ya. Claro. Los contacté, le dije que, me dice, bueno, si es así te voy a bajar el monto a 40.000 pesos. Así que ahora tengo que pagar 40.000 pesos, supuestamente 31 o primero más tarde. Claro, en esto no hay ninguna regla matemática que aplique a prestamista más No. usurero o menos usurero, nada. Nada. Es lisa y No, llanamente una ninguna, extorsión Fede. porque te tomaron una batidora y un monitor de computadora y aún así quieren más plata. Digamos, no hay ninguna Sí. ecuación económica, ¿no? En esto. Sí. Más allá de Yo- todo, Marta, Sí. vos hay tres cosas que tenés que saber.
El delito el cual vos estás sufriendo y mucha gente más que está en tu situación, porque esto que a vos te pasa es una banda, no es un loquito o dos loquitos que directamente accionaron solo contra vos. Esta es una banda que se dedica a hacer esto. Lo primero es decirle a la banda que a Marta, digamos, tiene contacto con nosotros, que cualquier tipo de identificación de ella, obviamente nosotros sabemos quién es. Lo segundo, no es un delito solo de estafa, esto trasciende, son delitos de extorsión que está sufriendo Marta y de amenazas. Lo otro es, vos no tenés ningún papel firmado contra ellos. No, nada. Ok, nada. y te quiero contar algo, y le quiero contar algo a la gente que está en la misma situación de Marta. Cuando vos tomás un crédito de consumo, si yo pongo una cláusula entre Federico y yo le digo a Federico, vos querés 5 lucas y yo te las presto las 5 lucas, pero ¿sabés qué? En el contrato, y vos no tenés ningún contrato, y en el contrato yo pongo que si Federico se atrasa una cuota de 1.000 pesos de las 5 que le voy a cobrar, él me tiene que dar la casa. Ese contrato no es válido. No es válido. Vos no podés cobrar lo que querés porque hay un incumplimiento, aunque existe un contrato, porque es un crédito de consumo y está regulado eso. Entonces, a la gente que está en tu situación tiene que saber que la ley lo asiste, aunque exista el contrato que diga que le tenés que dar un riñón, si vos saltás, es nulo el contrato. Es nulo porque es una cláusula abusiva. Es una cláusula, exactamente, no podés abusiva. hacer un contrato entre particulares que tenga una cláusula que genere un desequilibrio tan grande entre las partes. Y eso la ley lo contempla y lo hace automáticamente, esa cláusula la considera abusiva para el derecho. Y no lo toma como... Marta, ¿hiciste alguna denuncia policial de todo esto? No, todavía no hice ninguna denuncia. Yo le conté a Julio en el correo que incluso en una de esas amenazas me habían dicho también que como estaban arreglados con la policía iba a cortar la calle y que iban a venir a tiros y me iban a sacar de la casa. Eso también me lo dijeron. Y bueno, yo lo que quería es hacer que se sepa lo que estamos pasando nosotros para que ninguna otra persona caiga en esto. Porque hoy en día yo sigo entrando al Facebook y veo un montón de comentarios que ponen info en los créditos, pidiendo créditos. Yo quiero un préstamo, decime cómo es, cuánto hay que pagar. No caigan. No caigan. Ese es mi consejo, que no caigan. Esto es súper importante. Cuando cerremos esta nota, Marta sigue viviendo en el mismo lugar. Marta está desprotegida. Marta, para esta banda, es visible. Marta, o esta banda, piensa que Marta tiene que darle algo y va a seguir actuando contra ella. Es muy difícil hacer esto porque yo sé que hay un montón más de casos como Marta y sé que la justicia tiene que actuar en estos casos, aunque Marta tenga miedo de ir a la justicia. Hay fiscales que son de oficio, que pueden actuar frente a este tipo de delitos y ojalá lo hagan porque Marta no está pasando una buena situación económica como mucha gente en este país y que a veces tiene que caer en estos prestamistas. Y un sitio como Facebook no puede tener usureros y estas bandas delictivas ofreciendo como si fuera un cebo a moscas que después finalmente le va a pasar esto que le pasa a Marta. Realmente es muy lamentable todo. Un montón de esos en el Facebook. Hay grupos que ofrecen préstamos. ¿Hay grupos? Sí. Hay grupos de Facebook que dicen prestarte plata, todo cosas así. En Facebook, grupos que tienen un montón de prestamistas que ofrecen préstamos. Y decime, antes de que vos te dieras cuenta de que todo esto terminaba en una extorsión, el primer préstamo que tomaste y que devolviste en tiempo y forma, pediste 5.000 pesos y ¿cuánto devolviste en total? 10.000. Ah, el doble, te pedían el doble, te daban 5.000 y después te daban un mes a 2.500 por semana. Exactamente. El problema empezó la segunda vuelta con el atraso en una de las cuotas.
La ¿no? segunda la pagué, la primera cuota del segundo lo pagué bien, y la segunda cuota que no la pude pagar, bueno, ahí empezó el problema, ¿no? Sí. Marta, ¿por qué? Yo me di cuenta igual que uno de los chicos que viene a cobrarme es el que realmente me extorsiona y se hace pasar por otra persona. Ah. ¿Por qué terminás accediendo a esta opción? ¿Qué es lo que te dio? O sea, ¿qué es lo que viste en este anuncio de estos microcréditos que dijiste, esta es la opción para mí? No, en realidad, o sea, en el momento me sacaba del apuro, porque la realidad es que teníamos que pagar una boleta de luz que había venido reabultada Sí. y nos faltaban 4.000 de algo. Yo a mi mamá no la voy a molestar porque mi mamá es jubilada con mi papá, así que te podrás imaginar que no los iba a molestar con esto. Dije directamente, lo tengo que pagar yo, como sea, y bueno, caí en esto. Claro. Era la facilidad de tenerlo rápido. Sí, también. Sí, Y sí, porque también... al otro día me lo trajeron, al otro día a las 3 de la tarde lo tenía en mi casa. No, y hasta te resulta cómodo, ¿no? Te lo Claro. alcanzan a tu casa, Sí. ni siquiera tenés que moverte. Sí, También Sí, no no te- hay mucha gente que preste dinero sin requisitos. O sea, hay una gran parte de la sociedad que está bajo una línea, digamos, que no tiene requisitos para sacar créditos como lo tiene el resto, y esa gente está en esa fragilidad que no puede ir a un banco, no puede ir ni siquiera a tener una aplicación y sacar un microcrédito. Y esa gente que está en esa fragilidad son las que menos llegada tienen a la justicia, porque si me llegan a hacer esto a mí, yo sé cómo defenderme y tengo los recursos para defenderme, pero en el caso tuyo y un montón de gente más que necesita, no tiene bancos que le hayan prestado ese 5.000, No. que tanto era de diferencia para vos en tu vida, y caíste en estas bandas que son bandas delictivas que utilizan las redes sociales para hacer estos negocios. Marta, gracias por Sí. charlar con nosotros, ¿eh? Y dar bueno, la cara. gracias, Y ojalá Mariana, Julio, un saludo para todos. Dale. Gracias. Estamos muchísimo Muchas gracias. que haya pasado esto. No, y está bien, ojalá que esto sirva. Yo le preguntaba recién si había hecho denuncia en justicia, en policía, dijo que no. Deberá terminar ahí, si no, ¿cómo termina? Estás accionando con una banda de El delincuentes. problema, Fede, es que obviamente Marta no cuenta su real identidad, ni dónde vive, ni quién es la barra de fútbol que Exacto. por lo menos se indica detrás, porque ella está haciendo que esto que está diciendo no sea posible por esa gente y individualizarla a ella en este momento. Claro. Ella vive en un barrio vulnerable, no tiene las garantías que quizás otra gente puede tener o podemos tener, y eso es lo que hace que ella no es que no quiere ir a la justicia, ella lo quiere denunciar. El problema es que no tiene las garantías de seguridad para ella, para su marido y para su hija, que están en la calle, con esta gente que va a la casa, le golpea la puerta y le saca una licuadora. Sí. No sé, a ver si entendemos. No, Es a esta gente físico el tema. ya le robó un monitor de computadora, le robó una licuadora, además de estar robando, además de haberle prestado plata con intereses usureros, ¿no? Que eso también es ilegal. Entonces, tenés ahí un conjunto de delitos, pero donde una persona se ve intimidada en el sentido de decir, yo no puedo sentirme segura en mi propia casa porque saben dónde vivo. Me tocan la puerta y me pueden pedir lo que quieran, porque ya, o sea, ya le amenazaron que iban a llenar de plomo con esas palabras a su marido. Esto no es un ciberdelito y no es una estafa. Comienza como y se va agrandando en extorsivo, amenazas de muerte y otras cosas más que ya son delitos penales con una justicia que tendría que responder federal. Y ojalá los fiscales y toda la gente especializada de la justicia que está mirando este bloque sepa que si buscan en Facebook, como cualquier ciudadano, estos microcréditos están al alcance de todos nosotros. Todos estamos viendo que está pasando esto y acá lo que acaban de ver son las consecuencias de esa dejadez que hay en la red social. Le llaman microcréditos, digo, para que estén alerta a lo que nos están viendo de lo que se pueden llegar a encontrar en Facebook. Le llaman préstamo, fácil, Préstamo microcrédito. sin garantías. Vas a ver que muchas veces yo vi muchos de estos que es un papel y dice 10.000 guión 30 cuotas de 1.000 pesos, cosas así, y abajo dice promotor tal. O sea, son bandas organizadas, no son dos loquitos, porque yo veo cómo son
los folletos que dan y son bandas porque hay un promotor. Dice, promotor Kevin, estaba leyendo uno recién. Entonces, ¿cómo es esto? Es una locura que haya esta cosa de que hay ciudadanos de primera que tienen acceso a la justicia, a la policía, etcétera. Hay ciudadanos que tienen algunas ciertas características y está esta gran cantidad de gente en nuestro país que está sometida por bandas criminales en las necesidades que tienen y todo eso transitado arriba de redes sociales que cotizan en bolsa y que valen millones y millones de dólares. Eso es lo que a mí me pone extremadamente mal. Hay sí, todo lo que sucede en Facebook, yo a veces evalúo que sobre todo las clases populares usan a Facebook como Internet. Sí. Internet es Facebook. Sí, sí. Toda su vida de Internet transcurre dentro de Facebook. Puede informarse, leer un chiste, hablar con el cuñado, publicar fotos de algo, vender, comprar. Sí, el horror de Marketplace. Conseguir El un horror. crédito. Sí. Conseguir un crédito también. Cuando en realidad no es Internet. No, no es Internet y obviamente, o sea, ¿por qué no pasa algo dentro de Facebook? Pasa solo en Argentina, pasa en todo el mundo esto que estamos mostrando, o sea, no es solamente de Argentina. El tema es que este tipo de empresas tan grandes, digo Facebook, digo Google, etcétera, tienen organismos y aparatos demasiado grandes de defensas en dinero, en abogados y en regulaciones que pueden proteger, seguir haciendo lo que hacen. Yo voy a darles un ejemplo de la vida real. ¿Saben cuánto tiempo tardó la Organización Mundial de la Salud en decir que el cigarrillo traía cáncer? 40 años. 40 años. ¿Y cómo se llegó 40 años, durante 40 años preguntándose si era cancerígeno o no? Porque obviamente toda una industria respondió, obviamente con anticuerpos, que son dinero, lobby, abogados, regulaciones, políticos, etcétera. Estamos viendo un claro perjuicio a la sociedad con este tipo de redes sociales tan abiertas, tan abiertas. Y lo estamos viendo, es el canal de delitos, de extorsiones, de estafas, y cada vez es peor, venden droga, etcétera. Bueno, hay que ponerle algún tipo de responsabilidad a los que ponen al aire esto, que obviamente son Facebook, Google y el resto de las redes sociales, me parece. Gracias, Julito. Y para los Por que favor. lo están viendo, que siempre siguen esta sección, atentos a eso, ¿no? Y me quedo en realidad con lo primero que dijo Julio. Todo esto transcurre en una etapa de la Argentina donde hay gente que se ve impelida a acceder a eso, porque no tiene quien le dé 5 lucas. No. O 10 lucas y no las tiene para pagar lo que tiene que pagar, sea una factura, un tratamiento, comida, cuotas, lo que vaya a hacer. Así que es el delito atento a esta situación trágica en la que estamos a nivel económico y por ahí entran.